¿Qué tal? Bienvenidos todos. Soy Luis Bofil, soy nefrólogo pediatra del Hospital Gustavo Fricke y de la Clínica Buparreñaca y además residente de la UCI pediátrica de ambas instituciones. Tengo el honor de poder presentarles a ustedes el tema de glomerulonefritis rápidamente progresiva en pediatría. Respecto a conflicto de interés, no tengo nada que declarar. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es una complicación de cualquier enfermedad renal de tipo glomerulonefritis, primaria o secundaria. Es un cuadro que es muy agresivo, que cursa con un síndrome nefrítico agudo, con un ascenso rápido de creatinina, rápida progresión hacia la oligoanuria y evolución rápida de insuficiencia renal crónica terminal si se deja actuar la historia natural de la enfermedad, con un alto riesgo de mortalidad. Es la urgencia nefrológica a manejar. Son pacientes por lo general que evolucionan con ascensos de creatinina en un momento con basal de 0,6 o 0,8, que al día siguiente están con CREA de 1,2, 1,5, rápidamente ha bajado a la mitad el filtrado glomerular, y en los próximos días están con creatininas en 4 o 5, urgencia dialítica y además en oliguria o francamente anuria. Respecto al laboratorio, nos va a ayudar a poder determinar la etiología del, lo que generó la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero el sello diagnóstico es la anatomía patológica, con crecentes más del 50%. La etiología puede estar en 3 grandes grupos: patología por depósitos inmunocomplejos a nivel renal, anticuerpos antimembrana basal glomerular, o bien etiología que vamos a llamar Pauci-Immune, que está relacionada a vasculitis ANCA principalmente. Y el pronóstico es bastante malo. Como concepto puede ser una complicación, como ya dije, cualquier glomerulonefritis. En la severidad va a depender del grado de formación de crecentes. Mientras más crecentes, en más glomérulos, más falla renal y menor respuesta a la terapia, sobre todo si son crecentes fibrosas. Es la urgencia nefrológica, es causa de insuficiencia renal aguda en pediatría y de muy pésimo pronóstico de no ser manejada. Los síndromes nefríticos, por ende, van a complicarse con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Recordemos entonces los síntomas y signos de los síndromes nefríticos. Los más importantes: hematuria e hipertensión, pero a esto también se agrega edema y oliguria, proteinuria y aumento de creatinina y nitrógeno ureico. Todo esto puede estar generado por múltiples enfermedades que afectan a distintos segmentos del riñón, en tanto en punto mesangial, endotelial o subepitelial, y recordemos los signos cardinales del síndrome nefrítico: hematuria e hipertensión, y la proteinuria y el aumento de creatinina son factores pronósticos. La complicación mayor va a estar de un síndrome nefrítico, va a ser que se manifieste con una glomerulonefritis, por ende rápidamente progresiva, en donde va a ser el aumento de creatinina y el sello de peor pronóstico. Respecto a la fisiopatología, va a estar asociado a 2 cosas, principalmente: o se activa el complemento o se depositan inmunocomplejos. Frecuentemente ambas ocurren en conjunto. Y estas van a generar la formación de crecentes. Respecto a la activación de complementos, vamos a tener principalmente asociado a depósitos de C3, por lo tanto va a ser asociado a glomerulopatía asociada a C3 o de enfermedad de depósitos densos. Algunas de estas también eventualmente podrían manifestarse con manifestaciones de tipo CHU atípico, pero eso es otro cuadro clínico. Y respecto al depósito de inmunocomplejos, puede ser a nivel mesangial, que va, por ejemplo, lo más clásico es verlo en nefropatía por IgA. Depósitos linear, por ejemplo, en enfermedad antimembrana basal glomerular, y también Pauci-Immune, que va a estar asociado principalmente a problemas de tipo vasculítico. También podemos tener depósitos subendoteliales, que cuando tenemos depósitos subendoteliales la enfermedad tiene un poquito mayor severidad. Generalmente esto, lo más frecuente en pediatría es lupus, etapas 3 y 4, que son las más graves dentro del lupus. Respecto al depósito de inmunocomplejos, vamos a ver que va a generar esta reacción de formación de crecentes a nivel del glomérulo. Pero también todo esto va a generar un problema a nivel tubular. Frecuentemente no solamente el daño a nivel del glomérulo, sino también en un componente anatomopatológico que vamos a llamar IFTA, que significa atrofia tubular y fibrosis intersticial. Y esto está dado porque el mismo proceso inflamatorio, asociado también a la proteinuria que se produce, va a generar trombosis, puede generar activación del endotelio a nivel
tubular, y esto también tiene un marcado componente pronóstico en la enfermedad. Respecto al glomérulo, vamos a ver activación de las células mesangiales, activación de células endoteliales que van a generar esta proliferación de células que van a formar la crescente inicialmente celular. Respecto a la activación del complemento, esta puede ser a veces genética o adquirida. Va a generar daño endotelial y además también depósitos subendoteliales en membrana basal glomerular. Y esto está frecuentemente visto en glomerulopatía por C3 y enfermedad de depósitos densos, las que se van a manifestar principalmente como síndrome nefrítico y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Respecto al edema y la hipertensión, el compromiso glomerular va a generar una disminución de la velocidad de filtrado glomerular, retención de sodio, aumento de la presión hidrostática capilar, paso de fluido del líquido intracelular al extracelular y también progresión de edema. Respecto a la anatomía patológica, podemos observar este acúmulo de células que son distintas a la anatomía del glomérulo, y son las que vamos a llamar crescentes, que son verdaderamente, perdonando la expresión, verdaderos Pac-Man, que empiezan a crecer y literalmente a ocupar espacio del glomérulo y literalmente se lo comen, generando una destrucción del glomérulo y por ende disminución de la capacidad del riñón para poder filtrar el plasma. Respecto a las crescentes, van a generar, como dije, colapso glomerular, expansión mesangial, hipercelularidad, y podemos tener crescentes en algunos glomérulos o en la mayoría de los glomérulos. Podemos tener las agudas o crónicas. Las agudas van a tener un marcado componente celularidad, o bien que ya haya pasado principalmente la inflamación y haya habido cicatrización, por lo tanto vamos a ver un componente fibrótico. Acá vemos marcadamente componentes principalmente celulares en estas imágenes A y B. Primero va a haber una etapa inflamatoria, en donde se va a reclutar células de la defensa, y posteriormente vamos a ver migración de fibroblastos con depósito de colágeno, y esto después va a llevar a una etapa final fibrocelular, en donde vamos a tener menor respuesta a la terapia, lo que va a ser la inmunosupresión, que es la base de la terapia, va a ser disminuir la inflamación, cosa de disminuir la cantidad de células que me generan la crescente. Pero si no tengo células, si tengo marcadamente compromiso fibrótico, lamentablemente no hay mucho que poder ofrecer, salvo el manejo de la enfermedad renal crónica con la que puede quedar el paciente. Respecto a la microscopía electrónica, acá tenemos una imagen normal, en donde vemos la membrana basal glomerular con sus 3 capas, un epitelio que tiene estos pedístelos de los podocitos, tenemos esta matriz proteica que está entre el componente subepitelial, que es los podocitos, y también el endotelio, que es fenestrado. Vemos como alteraciones, en general, que van a haber literalmente agujeros en la membrana basal en algunas patologías. En la patología de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, podemos ver agujeros, literalmente, en la membrana basal, o también podemos ver literalmente un engrosamiento en algunas otras patologías, como por ejemplo la enfermedad de depósitos densos, o bien en complejos inmunes podemos ver depósitos electrondensos en esta zona, principalmente que van a ser subepiteliales o incluso dentro de la membrana, dependiendo de la patología. La inmunofluorescencia es lo que va a poder ayudarnos más respecto al diagnóstico diferencial, dado que tenemos 3 patrones de manifestación. Si la patología es paucimmune, la inmunofluorescencia va a ser negativa. No vamos a tener, por ende, fijación de anticuerpos tipo IgG, IgM, o IgA, o que reaccionen con C1Q o C3. Al no encontrar nada,
lo más probable es que esto sea una vasculitis ANCA y esté asociado a una poliangitis microscópica o una granulomatosis con poliangitis, lo que es el nombre nuevo de la antigua enfermedad de Wegener. Si vemos un depósito que es lineal a través de la membrana basal glomerular, esto es una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Puede también tener manifestaciones pulmonares, lo que es conocido también como síndrome de riñón-pulmón o la enfermedad de Goodpasture. Y tenemos también el depósito de inmunocomplejos, que puede ser, que va a tener un patrón principalmente granular, y dependiendo de cómo esté el complemento, podemos diferenciar las patologías. Generalmente, si tenemos complemento bajo, C3 bajo, sanguíneo, sérico, esto puede ser probablemente una glomerulonefritis postinfecciosa, que a veces pueden cursar como glomerulonefritis rápidamente progresiva, y adelanto también que es la que tiene el mejor pronóstico dentro de todas estas patologías, o que puede ser eventualmente un lupus eritematoso sistémico, como etiologías más frecuentes. Y si tenemos complemento normal, y tenemos este patrón granular, lo más probable en pediatría es que esto pueda deberse a una nefropatía por IgA, o bien una vasculitis asociada a IgA, el nuevo nombre de la antigua enfermedad de purpura Langenhoff. Entonces, patrón lineal lo vamos a tener en enfermedad antimembrana basal glomerular, granular, depósito inmunocomplejo, y ausente en patología ANCA. Nuevamente tenemos los tres patrones. Recordemos un poco también diagnóstico de cómo podemos diferenciar estas causas. Recordemos que la enfermedad postinfecciosa va a ser después a una infección de garganta o una infección de piel. Va a cursar por lo general con antítulos de anticuerpos ASLO elevados, va a cursar con C3 bajo, y generalmente esto va a tener una mejor evolución con una evolución hacia la recuperación en algunos pacientes. Si es una enfermedad de tipo lupus, recordar también la serología, que va a haber ANA, anticuerpos anti-DNA probablemente positivos, C3 y C4 bajos, y esto requiere un tratamiento específico para la enfermedad. Respecto a la nefropatía por IgA, no hay serología, no va a haber algún anticuerpo que diga que este paciente tiene un IgA, y el complemento va a estar normal. Y dependiendo del tipo de hallazgos en la biopsia, nos va a predecir principalmente el pronóstico. A más proteinuria y más elevación de creatinina y evolución hacia anuria, es peor pronóstico. Lo mismo si es que tiene mayor compromiso túbulo intersticial. Respecto a la enfermedad antimembrana basal glomerular, lo va a diferenciar principalmente el patrón lineal. Y hay que considerar usos de plasmaferesis y una inmunosupresión específica, que la vamos a ver más adelante. Y respecto a patología pausiimmune, recordarse de la serología ANCA y que no vamos a encontrar absolutamente nada en la biopsia, en la inmunofluorescencia. Entonces, enfermedad de Goodpasture, hay autoanticuerpos contra el componente específico de la membrana basal glomerular, principalmente la cadena alfa-3 del colágeno, y la patología va a ser un compromiso renal o bien un síndrome riñón-pulmón. El patrón nuevamente es lineal. En complejos inmunes vamos a ver principalmente inmunofluorescencia, que puede variar IgG, IgA, IgM, C3 o C1q. Disposición también nos puede asociar un poco a qué patología es, si es que principalmente es un componente subepitelial asociado a los HAMS. Vamos a ver glomerulonefritis, podría ser una glomerulonefritis posinfecciosa. Si tenemos depósitos subendoteliales y además serología ANA positivo, eso puede orientar fuertemente un lupus. Y el patrón va a ser principalmente granular. Respecto a la glomerulonefritis pausiimmune, vemos marcadamente que la inmunofluorescencia, el tono de verde es absolutamente distinto. Esto es una inmunofluorescencia que es negativa, y esto estará asociado a una vasculitis. También puede haber vasculitis limitada solamente a riñón, y generalmente estas tienden a ser ANCA positivas. Respecto entonces a la etiología, ya la hemos mencionado. Lo que generalmente va a tender a evolucionar con más severidad y más crecentes es la enfermedad antimembrana basal glomerular. Raro porcentaje de las nefropatías por IgA tienden a evolucionar con este número de crecentes, más del 50%, que lleva al peor pronóstico.
Por lo tanto, esto varía patología a patología. Respecto a los pacientes que se manifiestan como síndrome nefrítico con glomerulonefritis rápidamente progresiva, en adultos vemos que las etiologías más frecuentes va a ser principalmente por depósitos inmunocomplejos. En esta serie de pacientes de India con 728 biopsias renales, vemos que la patología más frecuente fue una nefropatía por IgA, seguido eventualmente por lupus y después glomerulonefritis postinfecciosa. Respecto a los datos más frecuentes en pediatría, los vamos a ver más adelante. Lo más frecuente es tipo inmuno 2 de inmunocomplejos, y para diferenciar, entonces, recordemos la clínica, los anticuerpos y el complemento. Esta es la serie más frecuente, más reciente, que es de una corte alemana, europea, en donde vemos las últimas biopsias de los últimos 10 años respecto a glomerulonefritis crescéntica. Y observamos que lo más frecuente es que sean tipo 2 de inmunocomplejos, también lo más frecuente, nefropatía asociada a IgA, o la enfermedad de Berger, con la que se conocía. Otras causas frecuentes, lupus, púrpura de Sjögren-Henoch y glomerulonefritis postinfecciosa. Ya más raro en pediatría, vasculitis ANCA, que puede ser tanto granulomatosis con poliangiitis, el antiguo Wegener, o poliangiitis microscópica. Vemos también la mediana de presentación de edad, que son pacientes principalmente adolescentes, pero también puede haber algún escolar que debute con esta patología. Recordemos nuevamente los distintos tipos que pueden generar esta enfermedad, y recordar también que hay algunas evaluaciones dentro de la biopsia que pueden asociarse a mayor severidad. Entonces es importante la visión, recordar la biopsia y qué cosa nos dice la biopsia para poder interpretar con qué tan bueno, qué tan malo va a ser su pronóstico. Respecto a la clínica, generalmente, como ya dije, escolares y adolescentes van a cursar principalmente con hematuria, proteinuria, oligonuria, edema, hipertensión y rápida progresión de injuria renal aguda. La hipertensión se observa más o menos en el 97% de los pacientes, edema en el 94% de los pacientes, oliguria en el 53% de los pacientes al inicio de la enfermedad. Hematuria macroscópica puede estar también, y también en un 70% de los casos, proteinuria en rango nefrótico. La debut de creatinina en la presentación generalmente debutan con creatininas altas al momento del diagnóstico, 2.6 o más, y necesidad de diálisis aguda se observa hasta en un tercio de los pacientes. Lo otro que hay que importante considerar es el diagnóstico diferencial. Hay pacientes que pueden tener rápida progresión de elevación de creatinina, pero no ser esto necesariamente un síndrome nefrítico. Una de las enfermedades que puede evolucionar de esta manera es la nefritis intersticial aguda, en donde podemos ver un pródromo viral o bien que el paciente tomó algún medicamento que generó un fenómeno de inflamación renal. Estos pacientes no presentan hematuria, no presentan oliguria, generalmente el compromiso es tubular y después secundariamente elevan creatinina, y tiene un excelente pronóstico con recuperación ad íntegro. Entonces es una patología que es distinta, y la única similitud va a ser la elevación rápida de creatinina con un descenso también brusco de creatinina y recuperación rápida del paciente. Y también considerar que estas mismas causas de síndrome nefrítico, que ya mencionamos, lupus o glomerulonefritis postinfecciosa, púrpura de Sjögren-Henoch, también pueden cursar con algún momento de elevación de creatinina, pero no tienen este ritmo rápido de aumento. Lo que va a diferenciar, por ende, esto va a ser la clínica, junto con los hallazgos que observemos en la biopsia. Respecto al tratamiento, lo importante no es demorar el inicio de tratamiento, y si es que, en caso de sospecha, y después con el resultado de la biopsia, modificar el tratamiento para orientarlo a la etiología. Generalmente vamos a tener un esquema de 3 fases: inducción, mantención y weaning. La inducción es la etapa más severa, con mayor cantidad de dosis de inmunosupresión. Son 3 a 6 meses, por lo generalmente 6 meses.
en donde vamos a dar corticoides, principalmente metilprednisolona, con después switch a prednisona, junto con algunos de estos medicamentos. Ciclofosfamida, que es lo que más se ocupa tradicionalmente, micofenolato mofetilo, que ha tomado un rol protagónico en algunas patologías, como por ejemplo el lupus, o bien inducción con rituximab, que va básicamente a generar una depresión de linfocitos B. Después de esto, y con una evolución satisfactoria, vamos a pasar a una etapa de mantención con al menos 18 meses, en donde el paciente se va a mantener con alguna dosis probablemente mínima de prednisona, junto con micofenolato mofetilo o azatioprina. Según evidencia de adultos, se ocupa mucho azatioprina, sobre todo en contextos de vasculitis. Y después, si tenemos estabilización luego de 18 meses, bajamos a la dosis mínima de inmunosupresión que controle la enfermedad. Si gravedad, vamos a cursar con 3 bolos de metilprednisolona y luego metilprednisona 1 a 2 miligramos kilo día durante 3 a 4 meses, o hasta 6, con un descenso lento de dosis posterior. Podemos ocupar también ciclofosfamida o rituximab. La ciclofosfamida generalmente va a ser endovenosa, 500 miligramos por metro cuadrado en pulsos mensuales. Considerar efectos secundarios de alopecia, leucopenia, cistitis hemorrágica y azoospermia si nos pasamos de esta dosis. Y el rituximab, vamos a pasar un ciclo de rituximab, 2 a 4 dosis semanales de 375 hasta 750 miligramos por metro cuadrado dosis. Esto se puede ocupar de dar toxicidad también o mala respuesta a ciclofosfamida, y los efectos secundarios son fiebre y en un mínimo porcentaje de pacientes quedan agamaglobulinémicos. La plasmaféresis también tiene un rol, en donde vamos a observar que puede ocuparse generalmente en síndromes riñones-pulmones con anticuerpos antimembrana basal glomerular, y sobre todo si es que además han cursado con hemorragia pulmonar. También en contexto de que el paciente esté en diálisis, se puede considerar que haya progresado de necesitar diálisis, se puede considerar algún par de pulsos de ciclos de plasmaféresis. La mantención va a variar dependiendo de la patología. Contexto de enfermedad antimembrana basal glomerular, la mantención no es recomendada porque tenemos baja probabilidad de que esto vuelva a ocurrir, o de frentón que la enfermedad fue tan severa de que simplemente no se pudo recuperar riñón. O sea, o por baja posibilidad de recidiva, o por futilidad de tratamiento, no hacemos terapia de mantención por lo general en enfermedad en anticuerpos antimembrana basal glomerular. En contexto inmunocomplejo o pausimmune, vamos a mantenerlo al menos 18 meses y generalmente se ocupa azatioprina, sobre todo en contexto de vasculitis Wegener o poliangitis microscópica, y otras alternativas son micofenolato, ciclosporina y eventualmente tacrolimus. Generalmente micofenolato es la opción, sobre todo en contexto de lupus o nefropatía por IgA. Y sobre todo, la que tiene alto riesgo de recidivar son las vasculitis ANCA. Lo otro también es que si el paciente ya quedó en enfermedad renal crónica terminal sin otro compromiso extrarrenal, probablemente la mantención va a pasar a un segundo plano o eventualmente no la vamos a considerar. Por lo tanto, todo esto hay que verlo paciente a paciente y según la evolución que han tenido. El pronóstico es malo. Vemos en distintas series en que de no tratarse adecuadamente, el 75% fallece o queda en diálisis a 2 años. Con tratamiento, 25 a 40% pasan a la enfermedad renal crónica, que puede ser terminal, y la mortalidad baja a un 10%. Vemos acá las curvas de sobrevida renal en distintas series, publicadas, en donde vemos que ya 20 meses en algunas series ya no hay casi sobrevida renal, menos del 20% de los pacientes preservan función renal. Y esto va a variar, ¿ya? Generalmente, principalmente según la enfermedad de base y la respuesta a tratamiento. La que tiene mejor pronóstico es la glomerulonefritis postinfecciosa. Discreto, y va a variar según la enfermedad inmunocomplejo correspondiente, y es malo en vasculitis, y es muy malo en enfermedad antimembrana basal glomerular. La secuela puede ser proteinuria residual y también que pueden quedar con enfermedad renal crónica, la que va a tener que manejarse. También recordar
Factores pronósticos. Si es que elevó creatinina más de 3, esto también es un factor pronóstico de que quede eventualmente en end stage. Si requirió diálisis aguda y salió de la diálisis, tenemos más posibilidades de que, y salió de la diálisis, tenemos más posibilidades de que no queden en stage, que no queden en diálisis. Si es que no se recuperó de la diálisis, quedó en diálisis aguda y después se cronificó, quedó en stage. En la etiología, glomerulonefritis postinfecciosa es la que tiene mejor pronóstico. Vemos la mayoría de los pacientes en esta serie quedaron sin necesidad de diálisis, pero otras patologías distintas a inmunocomplejos, la mayoría quedó en diálisis en el seguimiento. A más crecientes, peor pronóstico, y también a mayor compromiso de este IFTA que les mencionaba, también mayor posibilidad de que queden en diálisis los pacientes. Vemos también como curva de predictora del mejor punto en donde puede quedar el paciente, para predecir que el paciente quede en diálisis, una creatinina mayor a 3, tiene una curva de ROC de 65%. No es la mejor por sí sola, pero creatininas muy altas al debut también se asocian a que el paciente va a tener un mal pronóstico. Y también dependiendo de la etiología, la postinfecciosa nuevamente casi no progresa, casi no caen en stage, versus otras patologías distintas a inmunocomplejos que vemos que la mayoría queda en end stage. Eso sería todo. Muchísimas gracias.